Bien, saludamos a todos los hermanos en esta mañana. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad, amén, de podernos encontrar con ustedes a través de este medio que Dios nos proporciona también para poder bendecir al pueblo de Dios, a los amigos y a todos aquellos que Dios desee poder llegar a sus corazones, a sus vidas. Vamos también a transmitir a todos los hermanos de Oración y Biblia, del grupo Oración y Biblia. También le damos un saludo y nos estamos preparando ya para iniciar el mensaje en esta mañana, amén. Siempre tratamos de poder sentirnos bendecidos, poder adorar a Dios. Eso es bueno, dice la palabra del Señor, que todo lo que respire alabe al Señor, amén. Y en esta mañana estamos también dando inicio con gozo, con alegría, porque es el día del Señor, amén. Estamos iniciando una nueva semana con la ayuda de Dios y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Saludos a todos los amigos, los hermanos de Milagro, del recinto La Carolina y todos los que nos siguen a través de esta página del Facebook, todos los que son parte del grupo Oración y Biblia, amén. Vamos a iniciar el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, amén. Vamos a iniciar orando, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, vamos a orar, amén. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la vida que tú nos regalas. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por nuestros hogares, nuestras familias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu pueblo que está allí. Algunos ya, Señor, preparándose para esta bendición que tú tienes para nosotros, Dios. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo mismo hablando, sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, que sea tu palabra la que fortalezca, la que anime, la que consolide los corazones y ella traiga fortaleza, traiga esa fe necesaria para poder cada día, Señor, hacerle frente a las acechanzas, a las adversidades que nos presenta, Señor, nuestro diario vivir. Padre, reprende todo lo que quiere estorbar, todo espíritu inmundo, todo lo que quiere siempre estar allí, Señor, obstaculizando, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso eres tú, Señor, grande y poderoso. A ti te damos gloria y honra, Padre. En tus manos pongo este tiempo y declaro, Señor, en tu nombre hay bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que están allí siempre presentes. Amén. Vamos a iniciar el mensaje, la palabra del Señor. Yo les invito a que abran su Biblia, amados hermanos, en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Bien, Mateo capítulo 11, versículo 29. Leamos allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios allí. Dice así la palabra del Señor. Escuche. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Diga, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aprended de mí. En esta mañana el tema del mensaje es aprended de Cristo. Amén. Aprended de Cristo. Amados hermanos, tenemos que cada día hermanos, aprender a vivir como Cristo. El creyente a los que entregaron su vida al Señor, a los que comenzaron a seguir a Jesucristo,
se los llamó cristianos. ¿Por qué se los comenzó a llamar cristianos? Porque la gente veía en ellos cualidades similares a las de Cristo. Ellos vieron que lo mismo que hizo Jesucristo, como Él era, cómo enseñaba y cómo vivía, ellos lo pudieron palpar también en las personas que seguían a Jesús. Y es por eso que ya no les decían, ahí están los seguidores o los discípulos de Cristo, sino que comenzaron a decirle, estos son cristianos, porque veían a Cristo en ellos reflejado. Y hoy también se nos llama a nosotros cristianos y se nos debe identificar como cristianos, no porque nosotros lo decimos que somos cristianos, se nos debe identificar que somos cristianos, las personas incluso a veces sin que nosotros nos pronunciemos, sin que nosotros nos demos a conocer quiénes somos, las personas van a sacar ellos sus conclusiones y ellos van a decir, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque van a ver las características de Cristo en nuestras vidas. Es importante, amados hermanos, que nosotros cada día aprendamos a caminar como Cristo. Pero hay muchos de nosotros que cuando venimos al Señor, sabemos que somos pecadores, escuchamos un mensaje donde nos dijeron, mire, usted necesita a Jesús, usted necesita arrepentirse, usted necesita abrir su corazón a Dios, usted necesita acercarse y rendirse. Y el Espíritu Santo nos hizo ver, nos hizo comprender que en verdad nuestras vidas necesitaban de Dios. Y cuando el Espíritu Santo trajo esa convicción a nuestra vida, ¿qué sucedió? Dimos este primer paso, nos arrepentimos, ¿verdad? Declaramos y confesamos ante Dios nuestros pecados. Y le dijimos, Señor, es verdad, hay pecado en mí. Perdona mis pecados, límpiame, lávame con tu sangre. Te entrego mi vida en tus manos. Te invito, Jesús, a que tú hagas morada dentro de mí. Lo hicimos, ¿verdad? Nos hemos rendido al Señor. Pero la pregunta es, después que ya aceptamos a Cristo, después que ya nos arrepentimos, ¿qué viene después de esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es ahí donde viene la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Mire lo que primero el Señor hace la invitación. Mateo 11, versículo 28. Leamos allí. Mire, dice allí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primero tenemos ahí la invitación, ¿verdad?, que nos hace Dios a través de Cristo. Venid a mí, todo el que está trabajado, cargado, en otras palabras, todo aquel que está cargado de pecado, todo aquel que está cansado de llevar esa vida de pecado, todo aquel que está cansado, ¿sí?, de estar pecando, de estar huyendo, de estar llevando una vida falsa, de estar escondiendo una doble personalidad, tratar de presentar una actitud, una forma de ser ante unos y ante otros llevar otra vida escondida. Entonces el Señor dice, venid a mí, hace la invitación. Lo que yo les decía, hemos hecho la primera parte. Pero ahí es donde viene para muchos. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué debo hacer? Y ahora que ya entregué mi vida a Cristo, eso es todo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y sobre eso es lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Cuál es el siguiente paso? Después que tú aceptas al Señor, después que tú le rindes tu vida al Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, es allí donde el Señor dice en el versículo 29 de Mateo 11, mire lo que dice allí el Señor. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Un yugo, ¿qué era? Eran dos pedazos de madera que tenían justamente un círculo en medio donde entraba la cabeza de un animal. Eso se le ponía a los animales de carga. Eran dos pedazos de madera, pero que iban ahí, que agarraban el cuello y sobre ese yugo se ponía arados y el buey iba arando la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor habla de un yugo también acá. Llevad mi yugo. En otras palabras, tenemos que llevar todo lo que es la vida cristiana, todo lo que representa la vida de Cristo, tenemos que llevarla sobre nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que llevar eso. Pero para poder llevar eso, tenemos que nosotros aprender de Cristo. ¿Qué encierra la vida cristiana? ¿Qué es ser un cristiano? Entonces tenemos que aprender de Cristo. Jesús dijo, aprended de mí. No podemos aprender de otra persona. No podemos aprender es verdad, escuchamos a ciertos predicadores, aunque hay que tener cuidado a quien se escucha. Escuchamos, leemos un libro escrito por un autor cristiano, gloria al Señor, es bueno. Pero el principal, el primero de quien debe aprender es de Cristo. De Él tenemos que aprender. Nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en ese modelo, en ese ejemplo que es Jesucristo. Es importante y es necesario que nosotros los cristianos aprendamos de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo aprendo? ¿Dónde me enseñan de Cristo? ¿Dónde me enseñan sobre Cristo? Para eso está la palabra de Dios. Para eso quedó todas las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús impregnada en un libro llamado la Santa Escritura, llamada la palabra de Dios, llamada la Biblia. Para que toda persona que quiera aprender de Cristo, allí está. Y usted aprenda de Cristo. Usted quiere aprender de Cristo. Nuestra vida necesita aprender de Cristo. No podemos seguir avanzando. Nos vamos a quedar siempre en el primer paso. Nos vamos a quedar siempre allí como dice Pablo, en los rudimentos de la salvación. Y cada vez arrepintiéndonos. Pero es necesario avanzar. Y para avanzar necesitamos aprender de Cristo. Para según eso, nosotros también desarrollar esa vida aquí en la tierra. Entonces vamos a aprender de Cristo en esta mañana. Yo quiero compartir, hay muchas cosas que de Cristo tenemos que aprender, pero hoy quiero compartirles 3 cosas importantes que debemos y que son base y que no debemos, hermanos, dejarlas pasar por alto. 3 cosas importantes que necesitamos para aprender, que necesitamos para ser cristianos, para vivir como cristianos, para vivir como Cristo aquí en la tierra. Primero, vamos a ver, hermanos, en primer lugar, vamos a ver lo que el Señor pide que aprendamos de Él. Mira, aquí mismo en el versículo 29, Mateo 11, 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Cristo? Lo primero que debemos aprender es ser manso
y humilde de corazón. Mire lo que dice aquí. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y le añade esta palabra, de corazón. Que se puede ser manso y humilde, pero no de corazón. Hay mucha gente que son mansos y humildes, pero no de corazón. Solamente una apariencia. ¿Te ha visto personas que salen hablando bonito? Gente importante que muestran una actitud carismática, una actitud humilde, pero de repente se descubre que ha estado en cosas tremendas, en situaciones que dan, a veces a uno le da hasta vergüenza ajena. Y uno dice, Señor, pero este que aparentaba y salía que era y hablaba tan bonito y que aparentaba una vida humilde, aparentaba ser tan manso como hablaba. Y ha sido una persona, pero que detrás de una cámara, detrás de una apariencia, ha tenido una vida pero horrible. Y uno dice, ¿dónde se fue la humildad? ¿Dónde quedó la mansedumbre de esa persona? Es allí, hermano. Por eso el Señor dice que debemos ser mansos y humildes, no de apariencia, sino de corazón. Entonces, tenemos que ir y ver a Cristo, el Maestro que nos va a enseñar a ser humilde, aprender esa humildad y esa mansedumbre, la encontramos en Cristo Jesús. Y viene a mi mente aquel pasaje cuando Jesús está frente a Poncio Pilato. Cuando lo llevan ante el gobernador de Judea, Poncio Pilato, cuando lo arrestaron a Jesús y ya iba a ser condenado para ser crucificado. Lo llevan ante Poncio Pilato lo interroga. ¿Y qué es lo que hace? Le dice Poncio Pilato, háblame, dime, mira lo que te están diciendo, mira cómo te acusan. Y Jesús dijo, sí, estas personas no saben, hablan demasiado. Jesús dice la palabra del Señor que Él cerró su boca. Una de las características que nos ayuda para ser manso y humilde es cerrar nuestra boca. Pero qué duro, ¿verdad? Es callar. Cuando alguien te difama, tú quieres salir y defender tu causa. Y tú quieres decir, esto no es así. Todo lo que decían de Jesús era mentira. Le dijeron, mira, Poncio Pilato, este hombre está provocando una rebelión. Este hombre está promoviendo a la gente, está diciendo que él es el rey de los judíos. Y allí estaba Jesús. Y le decían tantas cosas. Este alborota a la gente. Este trae doctrinas que nunca se ha hablado. Doctrina en contra de lo que es nuestra costumbre, nuestra cultura, decían. Y Poncio Pilato le dice, mira lo que esta gente habla de ti. No vas a decir nada. No me vas a decir a mí que yo soy tu rey. Yo tengo el poder de soltarte, le dijo Poncio Pilato. No me vas a contestar a mí. Y Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Callaba. Oiga, qué difícil hoy en día es a mucha gente quedarse callada. Qué difícil se nos hace a veces callarnos. Pero una de las cosas que nos lleva a ser manso y humilde es aprender a cerrar nuestra boca. Por eso dice la palabra de Dios, sé prontos para oír y tardo para hablar. Pero en la realidad es lo contrario, somos prontos para hablar. No escuchamos bien, somos tardo para oír. A veces escuchamos mal, pero hablamos, ni escuchamos bien y ya estamos hablando.
Pero Jesús callaba, dice, y no les contestó nada. Y Poncio Pilato se quedó asombrado, dice la palabra de Dios. Se quedó asombrado de ver a este hombre que tantas calumnias, tantas cosas hacían. Y él no se defendía. Hermano, es que cuando ya una persona ha terminado un juicio, cuando una persona ya cayó en la necedad, usted no pierda tiempo tratando de sacarlo allí. Dice la Biblia, no entres a pleito con el necio. No entres en contienda con el necio. Porque ya tú no lo vas a sacar de su necedad. El que contiende con necios se vuelve necio. Cae también uno en la necedad. Por eso no hay que perder tiempo con los necios. Uno tiene que estar claro y convincente y tener claras sus convicciones. Yo sé quién soy. Yo sé hasta dónde he podido llegar. Yo sé con la ayuda del Señor hasta dónde. Yo tengo claro quién soy. Y lo que la gente crean o digan debe importarnos poco. Tenemos que preocuparnos por qué concepto tiene Dios de mí. ¿Estoy agradando a Dios o no? A Cristo no le importaba lo que la gente crean. A Cristo le importaba siempre agradar a su Padre. Porque la gente, cuando tú agradas a Dios, el agradar a Dios, las convicciones de Dios no van a estar de acuerdo a las convicciones del mundo. Y siempre va a haber un contraste, siempre va a haber un choque allí. Porque mientras tú quieres honrar a Dios haciendo lo correcto, lo honesto y lo justo, la gente te va a querer llevar y desviar hacia lo deshonesto. Y no va a haber compatibilidad nunca. Tú no trates de algún momento tratar de querer agradar a todo el mundo. Escúchame, hermano, aprende esto. Nunca podrás agradar a todo el mundo. Tenemos que saber esta realidad. Hay gente que dice, uy, he hecho esto, pero a estos de acá no sé por qué no les agrado. Y se sienten mal porque a eso no les agrada. Hermanos, mientras tú hagas la voluntad de Dios, mientras tú estés haciendo lo correcto, debe importarte que estés agradando a Dios. Que si el agradar a Dios, eso choca con muchas personas, eso es lo de menos. Eso es problema de ellos con Dios. Yo trato de agradar a Dios. Yo trato de hacer la voluntad de mi Padre. Yo trato de ser lo que Dios dice que seamos. Humildad, mansedumbre. Tiene que ver con eso. Aprender a callar nuestra boca. Aprender a cerrar nuestra boca. No estar allí contendiendo, no estar allí tratando de contestar a injurias y a calumnias. A Jesús una vez le dijeron, tú echas fuera los demonios por Belcebú. Tú tienes demonios, le dijeron una vez. ¿No? Simplemente cuando era necesario les enseñaba y les explicaba. Pero nunca se ponía él enojado. Cuando le dijeron, tú echas fuera los demonios por Belcebú, le dijeron, Satanás no puede echar afuera a Satanás. Y se acabó. Si lo entendieron, bien. Si no, les estoy enseñando algo. Mansedumbre. No tenemos que estar entrando a pleitos. Mansedumbre es aprender a mantener la calma, aprender a hablar menos y escuchar más, aprender a callar, mansedumbre, aprender a perdonar, aprender a amar aún a los enemigos, mansedumbre. Por eso dice la palabra del Señor, aprended de mí que soy manso
y humilde. La mansedumbre y la humildad van de la mano. Una persona humilde es mansa. Una persona humilde nunca está jactándose. Una persona humilde nunca está buscando gloria de los hombres. Una persona humilde nunca se jacta de lo que hace. Una persona humilde no está buscando reconocimientos de la gente. Una persona humilde siempre se preocupa de honrar a Dios y agradar a Dios. Amén. Aprendamos humildad y mansedumbre. Eso lo va a ver usted en Cristo. Vea, estudie la vida de Cristo en los evangelios. Lea el evangelio de Mateo, lea Marcos, lea Lucas, lea Juan. Y usted va a encontrar la mansedumbre que había en Cristo. Una persona que nunca fue contenciosa. Que a veces fue justo, sí. Dirá, pero una vez entró al templo dice la Biblia que cogió un látigo y botó a todos los cambistas. ¿Dónde está la mansedumbre allí? No, él fue manso. Pero cuando él tenía que hacer juicio, cuando él tenía que decir lo que estaba mal, lo decía. Una persona mansa no significa que nunca, que todo agache la cabeza. Cuidado. Cambiamos los conceptos de mansedumbre y humildad. Una persona humilde no significa que siempre agacha la cabeza. Uno agacha la cabeza cuando se da cuenta que no hay razón, no se puede entrar en razón a esa persona. Mejor es callar. Cuando uno ve que esa persona ya está, ya tiene un juicio de valor en su mente y nadie lo saca allí. Cuando esa persona ya tiene una necedad que nadie lo va a hacer cambiar, uno allí agacha la cabeza, uno mejor se calla porque es perder el tiempo. Pero cuando uno tiene que ser determinante y uno tiene que decir esto está mal, te dice, y uno lo dice, esto no está bien, porque esto está llevando a mucha gente al error, a la equivocación. Tenemos que corregir eso. Y se lo corrige enérgicamente. Ser manso no significa corregir enérgicamente. Jesús corrigió lo que estaba mal en el templo. Se estaba dando un mal uso al templo. Y el Señor dice, mi casa de oración será llamado, dice la palabra. La casa de mi Padre es para orar, no es para otras cosas. Y les dijo firmemente, no es que perdió la mansedumbre, no. Una persona mansa pone en claro las convicciones espirituales. Una persona mansa con respeto, con autoridad, muestra y da lo que es y le enseña a la gente lo que es lo correcto. El hecho de ser manso no puedo ver que algo está mal y yo me quede callado. No, es que yo no, me dijeron que no, que siempre mejor es que calle. No confundamos los conceptos. Jesús calló porque era en vano hablar. Cuando tú te das cuenta que el hablar te va a llevar a una discusión imparable y que más bien va a alborotar un caos, mejor es callarse. Porque no hay motivo para hablar allí porque es perder el tiempo. Discutir con el necio es perder el tiempo. Pero cuando yo veo que alguien está obrando mal y eso está llevando a mucha gente al error, yo no puedo permitir eso. Con humildad y con mansedumbre tengo que corregir y decir, a ver, estimado, miren, esto no es así, esto está mal. Y de repente ven a Jesús, aquel Jesús que siempre era tranquilo, aquel Jesús que nunca gritaba, aquel Jesús que nunca lo veían enojado, airado. Ahora lo ven un poco enojado, echando fuera a los cambistas, echando fuera a los
mercaderes allí en el templo, eso no significa que perdió la humildad y la mansedumbre. Él está enseñando y está corrigiendo. Los humildes y los mansedumbres también podemos corregir lo que está mal, siempre y cuando con la autoridad de Dios, no con mi autoridad. Jesús lo hizo amparado a la autoridad que el Padre le había dado. Y él dijo, esta casa no es mercado, no es cueva de ladrones. Esta casa es la casa de oración. Aquí se viene a orar, aquí se viene a buscar a Dios. Esto es para lo cual fue constituido y ustedes lo han cambiado, lo han convertido en un mercado, lo han convertido en una cueva de ladrones. Ser manso y humilde también significa enseñar con autoridad de Dios lo que es correcto cuando algo no está bien. Amén. Cuando yo veo que muchos están siendo afectados por una mala enseñanza, que eso está llevando a muchos al infierno, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Los humildes no significa que siempre, con humildad, con respeto y con sencillez, Jesús corrigió lo que estaba mal y sacó a muchos del error para llevarlos al conocimiento de la verdad. Amén. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo no mostraba una mansedumbre y una humildad superficial, sino de corazón. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Lo segundo que quiero que usted aprenda de Cristo es el sentir que había en Cristo. Tenemos que aprender a sentir lo que Cristo sentía. ¿Y cuál era el sentir de Cristo? Vámonos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mire, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí hay algunas virtudes, ¿verdad? Dice, mire, si hay algún consuelo de amor. Cristo tenía amor, sentía ese consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu, Jesús tenía ese sentir de tener comunión con el Espíritu Santo siempre. Si algún afecto entrañable, Cristo tenía siempre ese sentir, ese afecto entrañable. Él brindaba su amistad sin condiciones. Y cuando Él se enteraba de alguien, Él se sentía la ausencia de alguien. ¿Qué más dice allí? Afecto entrañable. Si alguna misericordia, Cristo sentía siempre misericordia. Versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Mire, esto que sintió Cristo, sintamos también nosotros. Teniendo el mismo amor, unánimes. Ayer tuvimos, después de tanto tiempo de haber estado aislado, después que cumplimos el aislamiento de estar en nuestros hogares 40 días y más, dos meses, después de haber estado en ese y no haber podido tener estos tiempos de comunión con nuestros hermanos, esa comunión entrañable. Ayer tuvimos nuestro primer culto
al aire libre nuevamente, reencontrándonos con la mayoría de nuestros hermanos. Hubieron pocos que no pudieron estar, pero estuvimos la mayoría allí. Yo puedo decir un 90% de la congregación. Estuvimos allí. Y qué maravilloso podernos reencontrar. Qué precioso podernos ver de cerca. Podernos dar la mano. Aunque algunos todavía, según los protocolos, no podemos tener contacto. Pero qué maravilloso es poder decir, hermano, me alegro verte, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Haya pues, completad mi gozo, dice el versículo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese era el sentir de Cristo. Por eso dice el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de Cristo tenemos que aprenderlo nosotros también. Cristo tenía ese amor entrañable. Cristo sentía una misma cosa. No hacía acepción de persona. Él sentía lo mismo cuando faltaba Pedro, cuando no estaba Juan, cuando no estaba Marc, cuando no estaba allí Judas, cuando no estaba, hermanos, cada uno de los apóstoles, Jacobo. Él sentía lo mismo. No es que solamente sentía algo cuando no estaba Pedro o Juan. No, el Señor tenía un mismo sentir para todos. Tenemos que aprender a amarnos por igual. Tenemos que llegar a ese sentir que hubo en Cristo. Hermanos, Cristo no hacía acepción de personas. El tiempo en que Cristo llega, en ese tiempo, hermanos, había clases sociales, separación religiosas. Estaba allí los fariseos que se creían tan santos y tan puros que ya tenían el cielo ganado y que para ellos el resto eran pecadores inmundos. Ellos no podían acercarse a un pecador. Ellos no aceptaban en sus congregaciones que venga una mujer ramera. ¿Cómo se iban a salvar esa gente? Pero cuando viene Cristo, Cristo no es que hace que la gente pecadora se alejen. Vino una vez una ramera, ahí viene María Magdalena, de la cual salió 7 espíritus de demonio. Y la libertó el Señor de ese vicio, de ese pecado, de la fornicación, del adulterio. Y salieron esos demonios. ¿Y cuánta gente venían a Jesús? Una vez viene un bajito allí llamado Zaqueo, un publicano. Y el Señor no le dijo, no, yo no quiero saber nada de ti porque los publicanos ya están condenados. El Señor le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que yo entre a tu casa, porque hoy la salvación ha llegado a este hogar. Hermanos, el Señor siempre anduvo allí llegando a toda persona, al rico, al pobre, al enfermo, al necesitado. Los leprosos que eran marginados por la sociedad, nadie los podía tocar. Pero un día vino un leproso y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor se acerca y pone la mano sobre él. Por primera vez este hombre leproso siente la mano amiga de alguien. Hace cuántos años viviendo aislado, sin sentir, sin tener que alguien lo abrace, que alguien lo toque. Hubo un estudio hicieron un estudio donde una persona necesita
que en el día recibir una cierta cantidad de abrazos, que eso es bueno. Es bueno. ¿Quién no se siente contento cuando alguien viene y lo abraza? A menos cuando uno está pasando un momento duro y viene alguien y nos dice, no estás solo, aquí estoy para apoyarte. Oh, qué maravilloso, ¿verdad? Mire cómo se habrá sentido ese leproso cuando él viene así todo nervioso, no se acercó a Jesús y le dice, pero si quieres tú puedes limpiarme, Señor. Y el Señor le dice, quiero. Y pone su mano al instante, en ese momento pone la mano sobre él y él siente no solamente el gozo y la satisfacción de que alguien por primera vez lo toca, sino que también siente el poder de Dios sobre su cuerpo. Y en ese momento la lepra desaparece. Él había dicho, no, tú eres leproso, contigo no. Hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Ese es el sentir que había en Cristo. Y dice la palabra, haya también en nosotros este sentir. Tenemos que aprender eso de Cristo. Tenemos que aprender eso de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Haya pues, mire, leamos nuevamente el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es ese sentir? Los que habla acá, ¿verdad? Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La humildad que veíamos en Cristo también lleva, la humildad es que no solamente uno piensa en lo suyo, uno piensa en los otros. Hay una palabra que se llama egoísmo. El egoísmo enseña, esto es mío y para mí, solo para mí y no comparto con nadie. Egoísmo, egoísta. Pero el Señor no enseñó eso. El Señor aprendió y enseñó a compartir. Haya pues, dice aquí la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Todos valen, no hay nadie menos. Más bien tengo que siempre considerarlos como superiores a mí mismo, como personas que son importantes. No mirando cada uno por lo suyo propio. No viendo solamente por lo mío, esto es mío, mío y solamente mío y me olvido del resto. También tengo que preocuparme por el resto. No, eso solamente lo hacen los líderes, no solamente eso le compete al pastor. Nosotros, eso no es trabajo nuestro. No, ¿quién le ha dicho eso a usted? La palabra del Señor nos dice, haya este sentir. Cristo tuvo ese sentir de ayudar a otro, de preocuparse por otro, de orar por otro, de animar a otro, de amar a otro, de buscar siempre estar allí unidos, unánime. Ese mismo sentir tenemos que nosotros también desarrollarlo, aprender de Cristo. Mire, cuando el Señor dice que ya caía la noche, habían venido mucha gente y el Señor se había dado cuenta que esa multitud que venía ya tenían algunos días con Él. Entonces el Señor se preocupa, dice, ya ellos tendrán que comer, habrán comido. Y los discípulos le traen una idea y le dicen, Señor, despídelos, porque ya va a caer, ya son algunos días esta gente y nosotros, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y el Señor le dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar? Dinero no tenemos. Segunda, si así podamos tener el dinero, pero ¿dónde vamos a comprar tanta comida, tanto pan para darle a esta gente por lo menos un pan? Y el Señor dice, denle ustedes de comer. Y de repente aparece un niño por ahí con una canastita de que su mamá le había dado y le había dicho, hijo, tú vas a ir a seguir a Jesús algunos días. Llévate estos pancitos y llévate esos peces cocinaditos allí para que tengas tu loncherita.
¿verdad? Para que comas. Pero este niño no fue egoísta. Y dice, yo tengo comida aquí, pero yo no quiero, y yo veo que otros no tienen qué comer. Yo quiero compartir mi comida con otros, ¿verdad? Y este niño comparte el pan y le dice, Señor, aquí tengo esto. Como él escuchó la conversación que el Señor le dijo a sus discípulos, denle ustedes comer, y los discípulos dijeron, ¿dónde vamos a sacar comida? Y este niño escuchó todo eso y viene a Jesús y le dice, aquí tengo unos panes y unos peces. Y el Señor dice, eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Hermanos, a veces pensamos y tenemos ese sentir de querer ayudar a otros, pero decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo nada? Si solamente tengo esto para mí. Si yo lo doy, no como ni yo, ni come, ni le va a servir a los demás para llenarlos a todos. El Señor dice, lo importante no es tener gran cantidad. Lo importante es tener el anhelo y el deseo de compartir lo poco. Porque cuando tú tienes el deseo de compartir lo poco, Dios se encarga de multiplicarlo. Ese es el trabajo de Dios. Tú simplemente haz tu parte. El niño hizo su parte, compartió y se lo puso a los pies de Jesús allí. Y Jesús se encargó de multiplicar ese pan. De tal forma que comió el niño, comieron toda la multitud y hasta sobró. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es nuestro Dios. Ese es el sentir que había en Cristo, de ayudar, de compartir. Basta de ser egoísta, hermano. Ay, hoy en día se mueve un pensamiento egoísta, donde cada uno quiere solamente pensar en sí mismo. Hay un refrán que dice, cada uno hala agua para su molino. Eso hay que dejar a un lado. Hay que reprender esos pensamientos. Hay que sacar eso. Solo yo, solo acá nosotros, marginando al otro, marginando acá. No, tenemos que aprender a compartir. Dice la palabra del Señor. Lea. Versículos, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Eso había en Cristo y eso tenemos que sentir nosotros. Tenemos que aprender de Cristo a compartir como Él lo compartió. A no solamente pensar en uno, sino a pensar en el resto también. Qué bueno es cuando los hermanos se preocupan de otros. Y dice, ¿qué será de este hermano? No lo hemos visto. Estará enfermo. Tendrá que comer. Me he enterado que no tiene trabajo. Me he enterado que lo despidieron. Me enteré que estaba enfermo y no ha podido ir a trabajar. Qué bueno cuando compartimos con otros. Qué bueno cuando no somos mezquinos. Hermanos, aprendamos a compartir lo poco que tengamos, aprendamos a compartir, porque es allí donde está el milagro y la multiplicación. Mire esa viuda, cuando Elías se le acaba ya el agua en el arroyo, entonces el Señor le dice, mira, ya se secó el arroyo, pero no te preocupes, ya le he dado orden a una viuda en Sarepta para que ella te sustente y te mantenga. Cuando Elías escucha esa voz que le dice, le he dado orden a una viuda, dice, por fin, esa viuda debe tener dinero. Si ella me va a sustentar, ha de tener mucha comida guardada. Cuando llega ya contento y ve a la viuda, ve una casita que ya tan humilde. Ve a una mujer allí que ya casi sus años habían caído tanto, que ya tenía poca fuerza y tenía un hijo. Recogiendo unas leñas para preparar el fogón, para allí preparar unos panes. Con un puñado de harina que le quedaba y un poquito de aceite. Y cuando ve ese cuadro, Elías dice, Señor, ¿dónde me traes? Si esta mujer está más necesitada que mí. Y yo otra boca más que comer, ¿y de dónde? Pero esta mujer preparó el bocado de harina, allí la mano de harina, el puñado de harina, y le hizo un pan. ¿Y a quién se lo dio? Al profeta.
Y desde allí dice la palabra del Señor que la harina y el aceite nunca escaseó. Y hubo hasta que terminó la sequía. Y hubo allí para sustentar a la viuda, porque era la orden que Dios le había dado a la viuda, sustentar al profeta. Pero ¿cómo iba a sustentar la viuda si no tenía los recursos? Cuando Dios te da una orden, Dios se encarga de darte también la provisión. Y Dios le dio a esta mujer harina, la bendijo a ella para que ella bendiga a otro. Mira, cuando tú vas a bendecir a alguien, ¿sabe quién primero disfruta la bendición? El que va a bendecir. Porque esto viene así. Tú vas a orar por un enfermo, vas a bendecir a alguien. Dios primero te bendice a ti, la bendición pasa por ti hacia la persona. ¿Quién recibe primero la bendición? Eres tú. Esta mujer, para poder alimentar al profeta, primero ella disfrutaba el harina y el aceite que nunca se le escaseó. Y con eso sustentaba al profeta. Primero Dios la bendecía a ella para que ella comparte y bendiga a otro. Cuando tú tienes ese sentir de Cristo, cuando tú no piensas en ti mismo, dice aquí la palabra del Señor, no mirando cada uno, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios se va a encargar de proveerte. Haya pues, dice el versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir hay que tenerlo nosotros. Cada día digámosle, Señor, yo quiero aprender de ti, quiero tener ese sentir que tú tenías, compasión por la gente. Hay momentos, hermanos, yo le digo en lo personal, hay momentos donde yo a veces digo, Señor, tanta preocupación del uno del otro, Señor, ¿en qué me metes? Digo, a veces quisiera solamente preocuparme de mí y de mi hogar y por lo... Pero Dios dice, tienes que preocuparte por los demás también. Tienes que seguir. Hermano, este trabajo no es solamente para el pastor, no es solamente para los líderes. Este trabajo también es para todos nosotros. En tu entorno, donde tú puedas ayudar a alguien, donde tú puedas mantener siempre la amistad y la comunión con todos, tenemos que hacerlo. Dejémonos de andarnos peleando con nuestros prójimos. Dejemos de estarnos criticando. Dejemos de estarnos murmurando. Dejemos de estarnos señalando. Dejemos de estar viendo los errores de los demás. No nos toca a nosotros hacer eso. Eso déjaselo a Dios. Dios juzgará la causa de cada uno. Dios juzgará las obras de cada uno de nosotros. A nosotros nos toca hacer la parte que dice la Escritura. En lo que dependa de nosotros, buscar la paz con todo. Buscar la paz con todo. Yo busco la paz con todo. Si a alguien le simpatizo, si a alguien no le simpatizo, si a alguien le caigo mal, pero ya eso no depende de mí. Yo, con la ayuda del Señor, tener el sentir que hubo en Cristo y a todos amarlos por igual. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Y seguir adelante. Porque nuestro anhelo, ¿cuál es? Un día encontrarnos en el cielo todos, hermanos. Que podamos allí abrazarnos y decir, hermano, llegaste. Aquí está, pastor, usted. Aquí estamos, pastor. Aquí estamos, mire. Haya ese sentir que hubo en Cristo también en nosotros. De amarnos. De ayudarnos. De ver por la necesidad de otros. Amén. Y quiero compartir lo que debemos aprender. Hasta ahora visto, debemos aprender a ser humildes. En segundo lugar, tenemos que tener el sentir. Tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? Lo que ya leímos. Y ahora, lo tercero que quiero compartir rápido con usted es aprendamos a orar como Cristo. Aprendamos a orar como Cristo.
Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ya vamos culminando con la ayuda del Señor. Mateo, versículo 23. Miren, dice el Señor, 14:23. Dice allí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Solo, sin personas físicas, pero espiritualmente estaba allí ángeles, estaba el Espíritu Santo y estaba el Padre con él. Pero él buscaba siempre orar. Esta actitud de Jesús hacía que despedía a la multitud, se desocupaba de haber predicado todo el día enseñando la palabra. Él, ya cuando los discípulos se dormían, mientras todos dormían, descansaban, él iba a fortalecerse en oración a Dios. Dice que él iba y oraba. Dice, esa es la actitud, eso es lo que Jesús hacía, hermano. Él oraba. Mire, mucha gente a veces tienen problemas en sus hogares, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas en su vida. Y dice, pastor, no sé por qué esta situación, no sé qué pasa. Yo quiero decirte qué pasa. Y la pregunta que te hago, tú tienes, ¿sabe qué está pasando? Primero, estás orando. Mucha gente quiere que Dios obre en su vida. Muchos queremos que Dios nos ayude. Pero ¿cuántas veces hemos venido al Señor trayendo nuestras cargas a Él? No, Él ya sabe, Él conoce. Él tiene que ayudarme. Mire, si Cristo, el Hijo de Dios, estando en la tierra, tenía que ir a orar al Padre, a pedirle ayuda, socorro, porque es en la oración donde uno busca el socorro de Dios. Es ahí donde uno se refugia. La oración es el lugar, tu escondedero, donde tú vas y te escondes. Es tu refugio. Es allí donde está Dios para fortalecerte y sacarte con fuerzas nuevas. Es ahí donde Él está dispuesto para escucharte y poderte socorrer. Pero ¿cuántas veces vamos a la oración? ¿Cuántas veces corremos a la oración? ¿Cuántas veces nos refugiamos en la oración? Andamos en la carne. Toda cosa nos molesta. Alguien nos dice algo y enseguida nos resentimos. Alguien nos dice algo y enseguida nos molestamos con esa persona. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Reaccionamos carnalmente, reaccionamos como cualquier persona común y no respondemos como verdaderos cristianos. Pastor, ¿y cómo venzo eso? ¿Cómo es que puedo desarrollar? ¿Cómo puedo salir de esa situación? Orando. No hay otro medio, hermano. Hay que orar, hay que humillarse a Dios, hay que venir a la presencia del Señor y decirle a Dios, no. A veces le decimos, pastor, ore. Es verdad, nosotros estamos para ayudarte en oración. La iglesia, la congregación está para apoyarte en oración. Cuando el hermano ora y no puede solo, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que buscar a otros que nos apoyen en oración. Pero el principal, el que debe estar allí dirigiendo la batalla, es el que está teniendo la guerra, pues. El resto es apoyo. Pero el que debe estar es como que
Tú estás en una batalla, la batalla es tuya y tú invitas a otro que te apoye en la batalla, pero tú mandas a los otros y tú que eres el dueño de la batalla, estás escondido, estás atrás. No, el que es dueño de la batalla es tu batalla, tienes que ir tú delante, el resto estamos allí para apoyarte, pero el que tiene que estar al frente de la batalla con la ayuda de Dios, eres tú. El que tiene que estar doblando principalmente la rodilla, eres tú que tienes el problema, el que estás pasando la situación difícil. Ahí tienes que doblar rodillas. Cristo dice que se apartaba solo. Te dirá, hermano, pero yo en la iglesia oro. Oro. Sí. Es bueno la oración en la iglesia. Es bueno tener oraciones grupales. Pero la mejor oración, escucha mi iglesia esto, tienes que aprender, por eso dice la Biblia, aprendamos de Cristo. Cristo oraba aparte, oraba solo, que nadie lo interrumpa, él allí a solas, porque cuando uno está con otras personas, uno trata de orar bonito. Hacemos oraciones larguísimas. Alguien dijo, oración larga en público, oración pobre en lo íntimo, en lo privado. Es que esos que hablan, que oran larguísimo en público, no oran nada en secreto. El que ora mucho en secreto, en público no ora mucho. ¿Por qué? Porque ya ha orado bastante en secreto. Y la bendición está en los secretos. Allí está la bendición. Porque allí a solas con Dios, porque cuando estoy alrededor de muchas personas, yo trato de orar bonito, trato de decir, Señor, gracias Señor, porque soy bueno, porque esto, gracias Señor. Y tratamos ahí en grupo, no digo, Señor, mira lo que el vino, mira Señor, lo que estoy sintiendo, mira Señor, que vi esto, Señor, pequé en esto. No decimos porque, la gente va a escuchar, este hermano lo que ha hecho. Pero en lo íntimo, con Dios, nadie nos ve. Estamos solo ahí, ahí no le puedo a Dios engañar. Ahí no puedo aparentar algo que no soy, porque Dios dice, sácate la máscara. A mí no me vengas a tratar de ocultar lo que yo ya sé que hay en ti. Yo te conozco todo lo que hay, conozco tu corazón, sé lo que hay en tu corazón, sé lo que hay en tu mente, sé las cosas que has pensado, sé las cosas que he hecho. No te puedes ocultar de mí, yo lo sé todo. Ante Dios estamos desnudos. Por eso que esa es la oración poderosa, la oración íntima, la oración en privado, la oración que tú mantienes con Dios a sola, aparte donde no hay nadie. Tú quedas solo con Dios. Donde ahí no vas a tener que ocultar y aparentar algo que no eres. Aprendamos a orar a solas, en privado, con Dios. Y cuando tú salgas de la presencia del Señor, no vas a salir así, en la carne, encolerecido, enojado, que alguien te dice algo y tú enseguida estás allí a la defensa. No,